Ok, vamos a resolver un ejercicio de movimiento armónico simple. Me dice el ejercicio, cierta partícula se mueve con movimiento armónico simple. ¿Ok? Según la siguiente ecuación, me da la ecuación X es igual a 0,05 seno 20 que multiplica pi y multiplica al tiempo. Esta es la ecuación de la posición en el movimiento armónico simple. Aquí ya me da algunos valores. Y me dice que estas van a estar en unidades del sistema internacional. Calculemos A, la fase inicial, B, la amplitud, C, la pulsación, que también se le conoce como frecuencia angular o frecuencia cíclica, D, el periodo, E, la frecuencia, y F, el valor de la elongación, en un tiempo de 0 segundos y también en un tiempo de 0,025 segundos. Entonces, vamos a ir sacando los datos. Cuando yo voy sacando mis datos, ¿ok? Cuando yo voy sacando acá mis datos, vamos a, de lo que leímos, la ecuación, vamos a ir explicándoles también. Entonces acá, el dato de la ecuación, también me da un dato del tiempo inicial, que yo le voy a poner como T sub 0. Y el tiempo de 0,025 que simplemente va a llamarse T. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, aquí, con estos datos, vamos a ir sacando las incógnitas. El literal A me dice la fase inicial. La fase inicial la tengo acá. Que se simboliza con la letra griega phi. ¿Ok? Literal B, la amplitud. A mayúscula. Literal C. Me pide la pulsación. Omega. Literal D. El periodo. De mayúscula. Literal E. La frecuencia. F. ¿Ok? Y el literal F que me pide encontrar la elongación en dos tiempos, en 0 segundos y en 0,025 segundos. ¿Sí? Listo. ¿Cuál es el objetivo de sacar los datos y las incógnitas? Conocer los símbolos, la simbología, el lenguaje matemático. ¿Ok? Con ello vamos a la solución matemática. El literal A me pide la fase inicial. Entonces aquí la fase inicial con su símbolo lo voy a ubicar acá. Fase inicial y el símbolo. Aquí el enunciado del ejercicio claramente me indica que la fase inicial va a comenzar desde la elongación cuando X es igual a 0. ¿Sí? En otros ejercicios le puede dar el valor de la fase inicial, ¿no? Que va a comenzar en otra posición. Con eso yo concluyo lo siguiente para que pueda entender. Concluyo en que la partícula va a comenzar en la elongación X es igual a 0. ¿Sí? ¿Ok? Con ello vamos a hacer el literal B, que me pide la amplitud. ¿Ok? Cuando yo quiero encontrar la amplitud, el símbolo es A mayúscula. Para ello voy a valerme de la ecuación de la posición de forma general. ¿Ok? La pongo acá. Y he resaltado amplitud con amarillo, porque cuando yo voy a sacar en datos la ecuación de la posición que me da en el enunciado, yo puedo verificar simplemente observando cuál es el valor de la amplitud. ¿Sí? Y el valor de la amplitud es 0,05, como usted puede observar. Aquí la fase inicial es 0, por lo tanto no la pongo. No hace falta poner. Con ello yo concluyo que la amplitud, ¿ok?, es 0,05 metros. Recuerde que me decía unidades del sistema internacional. Listo. Vamos al literal C. La pulsación.
que también se la conoce como frecuencia angular o frecuencia cíclica, y su símbolo omega. Similar al proceso anterior, que saqué la amplitud. ¿Ok? Me valgo de la ecuación y comparo con el dato que me daba en el enunciado, la misma ecuación, pero con valores. Y de ahí observo cuánto vale omega. Ahí tengo resaltado. Simplemente observando, yo he encontrado este resultado. ¿Sí? Como se les explicó en la clase anterior, esta pulsación viene en radianes por segundo a la -1, que también le puedo escribir como radianes sobre segundo. ¿Sí? ¿Ok? Vamos al literal F. En el literal D, que me pide encontrar el periodo, literal D, ¿ok? T mayúscula, el símbolo. Vamos a la fórmula del periodo. Tenemos una fórmula que revisamos la clase anterior, que la voy a ubicar aquí. El periodo es igual a 2pi dividido para la pulsación o frecuencia angular. ¿Sí? Reemplazamos los datos. ¿Ok? ¿Y qué obtenemos? Obtenemos lo siguiente. 2pi dividido para 20pi. 2pi, como es un ángulo, la unidad viene en radianes. Estamos trabajando en el sistema internacional. Y la pulsación o frecuencia angular, 20pi radianes sobre segundo. Al momento que yo resuelvo esto en mi calculadora, vamos a obtener el resultado de... A ver, vamos a hacer ese proceso. Aquí se simplifica pi con pi, me queda 2 dividido para 20, ¿cierto? 2 entre 20, ya conocemos que tenemos un décimo. 0,1. Ya tenemos la respuesta. ¿Cuáles serán las unidades? De antemano que el tiempo viene en segundos, pero el proceso de las unidades debemos entenderlo. ¿Ok? Entonces ese análisis de unidades lo voy a poner aquí para que se pueda entender de dónde sale el segundo. Aquí tenemos radianes en el numerador y en el denominador radian sobre segundo. Para yo poder calcular en el numerador pongo en forma de fracción y proceso extremo con extremo y medio con medio. Radian por segundo en el numerador y en el denominador 1 por radian. Simplificamos radianes y me queda segundo sobre 1, por lo tanto obtenemos segundo. Como ya hicimos el cálculo, 0,1 segundo el resultado. ¿Sí? Así de sencillo. Vamos al literal E. En el literal E me pide la frecuencia. ¿Sí? Esa frecuencia la conocemos también en simbología con la letra F. Minúscula. ¿Sí? De antemano, por teoría, la frecuencia es lo inverso al periodo. Entonces, yo puedo encontrar con la misma fórmula del periodo, pero lo inverso. ¿Sí? Lo inverso sería la pulsación o frecuencia angular dividido para 2pi. También la puedo calcular con 1 sobre periodo, que es exactamente lo mismo. Si que yo cojo el valor del periodo, 1 sobre 1,1 segundo, o sea, aquí reemplazo el dato del periodo, yo obtengo 1 sobre 0,1 segundo. La frecuencia viene en hertz. ¿De dónde sale el hertz? Vamos a ver ese análisis. Aquí en el análisis de unidades, obtenemos 1 sobre segundo, que se le escribe también como segundo a la -1. Recordemos, cuando tengo en el denominador, se sube al numerador por propiedad y se pone el exponente cambiándole el signo. Y segundo a la -1 por sistema internacional se conoce como hertz. ¿Ok? 1 entre 0,1, 1 dividido para 0,1, 10. ¿Ok? Entonces aquí mi resultado es 10 Hz.
Listo. Vamos ahora al último literal. En el último literal me pide encontrar la elongación cuando tiene un tiempo de 0 segundos. Aquí yo planteo la ecuación que me da como dato y he resaltado el tiempo. Aquí el tiempo tenemos que reemplazarlo con el valor de 0 segundos. Aquí de antemano usted ya sabe la respuesta. Si es que tiempo es 0, todo esto es una multiplicación y todo número multiplicado por 0 da 0. Le pongo aquí todo el proceso. Obtengo que la partícula está en el centro de oscilación. Cuando X es igual a 0, significa que está en el centro de oscilación cuando el tiempo es 0. Por eso concluí acá en la fase inicial 0 radian. ¿Ok? Ahora, si es que yo ese tiempo de 0 lo encuentro con 0,025, tengo que hacer un proceso similar. Planteo la ecuación y en vez de tiempo reemplazo por 0,025 que me da como dato. Cuando yo calculo 20 pi, ¿ok? 20 pi sobre 0,025. Yo pongo aquí en la calculadora 20 pi por 0,025. Obtengo un medio pi que yo lo puedo escribir como pi sobre 2. Ahora, para calcular el seno de pi sobre 2, yo tengo que entender algo. Tengo que trabajar en mi calculadora en radianes. Voy a configurar la calculadora en radianes para calcular el seno de pi sobre 2. ¿Sí? Usted en su calculadora, en la configuración, usted puede poner o bien en grados o bien en radianes. ¿Sí? En este caso voy a trabajar en radianes. En radianes. El número 4. Aplasto la tecla 4 y voy a hacer el seno, calcular seno de pi sobre 2. Seno de pi sobre 2, entre 2, ¿ok? Que me da 1. Un radian. Entonces, en vez de poner seno de pi sobre 2, ponemos un radian. ¿Sí? ¿Ok? Listo. Con eso, este proceso me quedaría así. 0,05 seno de pi sobre 2, un radian. ¿Ok? Cuando yo multiplico 0,05 por 1, obtengo 0,05. Metro por radian en la unidad me da metro. Obtuve el mismo valor que la amplitud, miren. Eso yo concluyo que la partícula se halla en el punto máximo de elongación. ¿Sí? ¿Qué viene a ser la amplitud? Con eso hemos terminado todo nuestro ejercicio, ¿ok? Sí, chicos. Hemos resuelto el primer ejercicio de movimiento armónico simple.